Quiero compartir con ustedes algo que le he titulado Edificaron y fueron prosperados. Edificaron y fueron prosperados. Este año a nosotros nos tocó, a mi esposa, a mí, al equipo que está cercano de nosotros, junto con el resto de la congregación, nos tocó dar a luz un proyecto que tenía muchos años gestándose, ¿verdad? Y que volvimos a descubrir que no es nada fácil construir. ¿Cuántos saben eso? Cualquier cosita que quieres construir en casa no es fácil ni tampoco es barata, ¿sí? Y pues nos pusimos al día con el precio de tantos materiales y en realidad, ¿verdad? Vimos la mano de Dios ayudándonos para muchas cosas y Dios usándolos a muchos de ustedes también. Edificar, construir es una tarea que el Señor nos ha dejado. Él quiere que construyamos su reino, pero para construir y edificar tenemos que renunciar a muchas cosas y tenemos que estar dispuestos y estar también bien enfocados, y vamos a aprender algo bien interesante el día de hoy. Dice 2 de Crónicas 14, un pasaje no tan conocido, pero espero que vamos a extraer de aquí una lección muy buena el día de hoy. Dice, e hizo Asa, qué raro, ¿no? E hizo Asa, pero así dice, e hizo Asa. Asa era el rey de Judá, lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Y mandó a Judá, ¿qué mandó? Dice, que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. ¿De dónde venía la paz? Directamente de Dios, ¿verdad? Y dice el siguiente versículo, dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros, con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Qué sociedad no quisiera tener esto? Una sociedad en paz, no solamente en ciertos territorios, sino por todas partes. Dice, edificaron pues y fueron ¿qué? Prosperados. Amén. Entre los reinos del norte y del sur, la Biblia relata que hubo 38 reyes. Y de esos 38 en la historia, solamente 5 se distinguieron por seguir al Señor con todo el corazón. Entre uno de ellos, este rey que estamos mencionando, que estamos leyendo hoy, que se llamó Asa. También podemos recordar a Ezequías, podemos recordar a Josías y a otros de los reyes. Curiosamente, estos 5 reyes eran hijos descendientes de David. Todos los demás, aunque algunos fueron descendientes de David, no hicieron lo recto delante de Dios. Y entonces Asa, cuando murió su padre, él dice que lo primero que hizo fue quitar todos los dioses, todos los ídolos que había, no solamente en su casa, en su palacio, sino en su ciudad capital y en todo el resto del reino. Él emprendió una campaña y salió junto con el ejército, ciudad por ciudad, aldea por aldea, y en el lugar que encontraba algún culto, algún altar idolátrico, lo derribaba y los destruía, y les impedía a la gente que siguieran ofreciendo
a los dioses extraños y al contrario, les instruía para que siguieran solamente a Jehová, solamente al único y verdadero Dios. Amén. Entonces esto lo hizo con tal fervor y con tal corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el corazón de él, dice la Biblia, era recto delante de Dios. Era un corazón para Dios y él quiso agradar al Señor. Entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros, como hijos de Dios, es quitar todo aquello que pueda ocupar el lugar de Dios en nuestra vida. Decíamos ayer en la clase, la penúltima clase del Instituto Bíblico, que tenemos ya prácticamente 3 años terminando 24 cursos, gracias a Dios. El próximo sábado terminamos todos los cursos y vamos a tener una hermosa celebración para los que están concluyendo juntamente con nosotros. Y ayer decíamos, ¿verdad?, cómo quizás ya no son tan vistosas los ídolos, aunque siguen permaneciendo, ídolos de pintura, ídolos de material, de madera, de piedra, de barro, de lo que ustedes quieran, se siguen manteniendo, pero ahora la gente, aunque ya no adora esa clase de ídolos, ahora está adorando otra clase de ídolos y la idolatría es la misma. La idolatría es la misma. En nuestro corazón hay cosas, hay personas incluso que se han vuelto nuestros ídolos y Dios quiere que solamente Él sea adorado en nuestras vidas. Él sea adorado en nuestras vidas y necesitamos reflexionar y pedirle al Señor que si no nos estamos dando cuenta, porque muchas veces no nos damos cuenta de que algo más, de que el dinero, que el negocio, que el trabajo, que la expansión de lo que estamos haciendo puede estarse convirtiendo en nuestro ídolo. A veces también el esposo, la esposa, ojalá, ¿verdad?, llegáramos a eso, pero puede estarse convirtiendo en un ídolo. Y no me malentiendan ahí, ¿verdad? No quiero decir que debemos de hacer un ídolo del cónyuge, no. Lo que quiero decir es que lleguemos a amarnos tanto, ¿verdad?, uno al otro, qué bueno, pero no tomarnos uno al otro como un ídolo. Tenemos que sacar todos esos ídolos espirituales de nuestro corazón y buscar a Dios. Buscar a Dios, como dice aquí, mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, es decir, que lo adorara, que orara a Él, que clamara a Él, que buscara a Él. Y este fue un avivamiento nacional en todo el pueblo, en toda la nación. Asa impulsó esta reforma de buscar a Dios, de quitar todo ídolo, y nosotros también necesitamos buscar cada vez más y más la presencia de Dios. Necesitamos. El próximo año, en el mes de enero, cada año tenemos un tiempo, unas semanas para ayunar, para orar, y lo hemos hecho cada uno desde nuestras casas, pero el próximo año queremos abrir un espacio aquí en el edificio por las mañanas. En algún momento lo hicimos, ahora queremos hacerlo, retomarlo una vez más, de las 9 a las 12, a la 1, de lunes a viernes, que 10, 20, 30 personas podamos estar aquí buscando al Señor. Buscando al Señor. Y yo te animo, yo te invito, si tienes la posibilidad, si tienes el tiempo, y si no tienes, si puedes disponer de ese tiempo, una vez a la semana, 2 veces a la semana, 3, que puedas venir y unirte con un buen grupo de nosotros para ese propósito, buscar al Señor, buscar al Señor y hacerlo verdaderamente de una manera efectiva y hacerlo juntos aquí. Amén. Ya les estaremos anunciando los días y las horas y todo eso, más o menos como les mencionaba cuando iniciamos. Y luego dice, y edificó ciudades fortificadas en Judá. Cuando quitas los ídolos y buscas al Señor, cuando clamas al Señor, cuando tienes un corazón para Dios, lo que sigue es edificar. Y nosotros necesitamos entender que Dios nos ha llamado para edificar su reino. Necesitamos edificar su reino, construir su reino. Y hay muchas formas de hacerlo.
Hay 1000 maneras de hacerlo y necesitamos involucrarnos en alguna de ellas. Nos edificamos el reino cuando servimos aquí en la congregación. Edificamos el reino cuando vamos afuera a compartir la palabra. Edificamos el reino cuando hacemos algo con los que están en necesidad. Edificamos el reino cuando abrimos un espacio para las personas que están esclavas en adicción y podemos ayudarles, las personas que están en duelos, las personas que están en alguna necesidad, y Dios nos está llamando como iglesia para edificar su reino de estas y de muchas maneras más. Amén. Y claro que es algo que cuesta dinero, cuesta tiempo, cuesta esfuerzo, pero a Dios le honra, a Dios le bendice cuando nosotros nos unimos a Él en edificar. Como dice aquí, edificaron ciudades como fortificadas. No era cualquier cosa, eran ciudades fuertes, por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él. Y luego dice el versículo 7, por tanto dijo, edifiquemos estas ciudades, cerquémoslas de muros, con torres, puertas y barras. Fíjense lo que dice Primera de Pedro 2:4, dice, ustedes son piedras vivas que Dios está usando ¿para qué? Construir. Ustedes son piedras vivas. Es decir, yo tengo que involucrar mi vida, tengo que involucrarme directamente en la construcción del reino de Dios en esta tierra. Necesitamos, debemos, Dios nos está llamando a edificar su reino en esta tierra. Nosotros somos esas piedras vivas. Amén. Edificamos su reino cuando hablamos a los matrimonios, cuando compartimos a los que viven sin Cristo, a los que viven sin Dios. Últimamente está muy de moda una palabra que a través de redes sociales se ha vuelto muy popular, deconstruir. ¿Han oído esa palabra? Deconstruyendo esto, deconstruyendo aquello, deconstruyendo 1000 cosas, ¿sí? Y sin embargo, se ha vuelto algo muy popular y una corriente que muchos están siguiendo, pero en realidad en muchos casos no es que estén deconstruyendo. Deconstruir podría parecer como descomponer en las partes que se usaron para construir algo, pero volverlo a armar. Sin embargo, hoy lo que se está haciendo es deconstruir, pero en el sentido de destruir. Se está destruyendo el matrimonio, se está destruyendo la familia, se están destruyendo los valores. No es una deconstrucción, es una destrucción. Y nosotros estamos llamados a ser piedras vivas para construir el reino de Dios en esta tierra. ¿Cuántos están captando esto? Y todos somos llamados, desde los más jóvenes hasta los más grandes, todos estamos llamados a hacer algo en esta tarea. Y luego dice Mateo 16:18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El Señor Jesús está edificando su iglesia, y nosotros necesitamos unirnos a ese sentir del Señor. En lugar de promover la división, en lugar de promover la no asistencia, en lugar de aceptar el distanciarnos de la iglesia, el apartarnos de la iglesia, eso sería destruir. En lugar de eso, lo que necesitamos hacer es unirnos más, reunirnos más, animarnos más, fortalecernos unos a otros, porque las piedras en un templo, en una casa, van unas con otras y unas con otras se fortalecen. Amén. Nosotros necesitamos fortalecernos, darnos los unos a los otros. ¿Para qué? Para hacer lo que Cristo quiere hacer en este tiempo, que es edificar su iglesia. Él está edificando su iglesia y Dios quiere que nosotros lo hagamos también, nos unamos a su visión. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Es decir,
Hay que edificar, hay que construir, pero hacerlo con cuidado, hacerlo bien, pues hacerlo con excelencia, hacer lo que Dios nos está mandando a hacer y no lo que se nos antoje. Por eso dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Y él se autonombra a sí mismo perito arquitecto. No es cualquier constructor, es alguien experto para construir. Y él dice, yo puse los fundamentos, pero alguien más va a poner las paredes, alguien más va a poner las columnas, alguien más va a poner lo que continúa, amén. Y nosotros estamos siendo llamados a construir, a edificar el reino de Dios en esta tierra. Cuánta necesidad hay en todas partes, en todos lados, de mil formas, de mil maneras. Escuchaba ayer nuestro hermano Carlos Vázquez, nos compartía ahí con los hombres, y una de las cosas que nos revelaba cómo en nuestra ciudad, en nuestro estado, hay tanta necesidad por niños abandonados, por niños que crecen con padres que no les pueden dar cobijo, no les pueden dar lo más básico. Y muchos de esos niños al crecer, nos decía una escalofriante estadística, que en realidad llegan a vivir hasta los 24 años por la falta de amor, por la falta de desarrollo adecuado de su cerebro, por su alma vacía. Donde todos los estados ya han aceptado el tema del aborto y por cualquier cosa una jovencita sale embarazada o alguien por descuido y muchas veces la primera opción para ellos es el aborto, y muchas iglesias se han organizado y han comprado de estos motorhome, autos con oficinas, y hacen una clínica. Y este pastor decía que el de ellos, el que compraron ellos, va y se estaciona enfrente de las clínicas de abortos. Y con un mensaje, ¿verdad? Con un mensaje allá afuera: antes de entrar, ven con nosotros. Y entonces algunas jovencitas y mujeres son llamados por ese anuncio, y cuando entran las reciben con un abrazo sin culparlas, y les dicen: ¿quieres escuchar el corazón de tu bebé? Y cuando ellas entran y les ponen el aparato y empieza a emitir ese sonido, ¿verdad? Que ya muchos de nosotros sabemos, cuando escuchas el corazoncito de tu bebé aún en el vientre. Dice que muchas de esas madres deciden allí, al escuchar el corazón de su bebé, no entrar a la clínica de aborto. Podemos hacer muchas cosas. Y a lo mejor alguien piensa, un proyecto así es muy grande. Pero yo te pregunto, ¿de qué tamaño es tu Dios? ¿De qué tamaño es nuestro Dios? ¿Acaso Él no pudiera darnos algo así o de otra manera? ¿Acaso Dios no pudiera darnos un hospital? ¿Acaso Dios no pudiera darnos una universidad? ¿Acaso Dios no pudiera? Claro que sí, pero hace falta gente que le crea a Dios. Hace falta gente que tenga el corazón de Dios como lo tenía Asa. Y ese rey percibió el corazón de Dios, que le dijo: construye ciudades, porque yo quiero ciudades fuertes, porque yo quiero un pueblo fuerte, yo quiero un pueblo sano, yo quiero un pueblo digno. Amén. Y nosotros somos llamados a edificar esas familias, esos matrimonios, y somos llamados
hacer sanidad para muchos otros. Amén. Primero de Reyes 8, 17 al 18 dice: y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová Dios de Israel. ¿Qué puso el Señor? Dice en el corazón, edificarle casa, ¿verdad? Y luego dice: y Jehová dijo a David mi padre, en cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre. ¿Qué le dice? Qué mala onda. ¿Qué le dice? Bien has hecho. Bien has hecho en tener tal deseo. Miren, David era un hombre con el que latía su corazón por el corazón del Señor. Nos enseña la palabra, ¿verdad? Y entonces lo que él percibió y el anhelo que él tuvo fue construirle una casa a Dios, construirle un lugar para que él reposara. Y el Señor le dijo: haces bien, David. Amén. Pero la verdad es que muchos de nosotros estamos ocupados con nuestras mismas necesidades, que podemos decir: bueno, pues si tengo tantas cosas, tantos pendientes en mi vida, ¿qué me voy a ir acordando de otras cosas? Por eso necesitamos paz. Por eso necesitamos paz. Algunos podemos pensar: bueno, es que mi matrimonio no está en muy buena situación y no hay paz en mi casa. Por eso necesitamos paz, necesitamos buscar a Dios. A mí me llama la atención que hay tanta necesidad y llamamos a la oración y ausencia por aquí y ausencia por allá. Tanta necesidad. Eso significa, creo yo, una cosa: no le creemos a Dios. Qué triste, pero no le creemos a Dios, porque si le creyéramos, aquí estuviéramos. Si creyéramos que Él es el que nos puede rescatar, ayudar, cambiar corazones, si creyéramos que la oración es efectiva, fuéramos los primeros en estar, pero muchos brillamos por nuestra ausencia. Entonces el Señor le dice a David: adelante, hiciste bien con ese deseo. Que Dios ponga ese deseo en cada uno de nosotros. Y sabes, cuando empecemos a cumplir el deseo de Dios, ¿cómo se llama esta plática que estamos compartiendo? Edificaron y fueron prosperados. Edificaron y fueron. Dios se va a ocupar de lo. Si tú te ocupas de la casa de Dios, Dios se va a ocupar de tu casa. Esa es una garantía. Si tú le das tiempo, si tú inviertes lo tuyo en la casa de Dios, si tú das desprendidamente, generosamente, si tú ayudas, si tú te involucras, si tú estás, si tú te haces presente, si tú estás en los tiempos de oración y eres un voluntario para todo lo que estamos haciendo, Dios se va a ocupar de construir tu casa, te va a prosperar. Dios te va a prosperar. Es más, te animo para que pruebes un año. Dile al Señor: este 2024, Señor, te voy a probar, a ver si es cierto. Sabes que Dios dice la palabra: no tentarás a Jehová tu Dios. Pero luego Él hace una excepción y dice: ¿verdad? Pruébame ahora en esto, que cuando tú me das tu tiempo, tu corazón, tus ofrendas, tu esfuerzo, tus diezmos, pruébame en esto, si no es que yo te voy a bendecir. Amén. El Señor hace una excepción solamente en eso. Entonces, construir requiere fe, construir requiere valentía. Solamente la gente valiente edifica. Amén. Los proyectos de Dios, sobre todo, porque normalmente Dios pone una semilla de un proyecto, pero no te da todos los detalles. Tienes que ser demasiado valiente para creerle a Dios y para creer: hey, Dios me está llamando a hacer esto y lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque yo sé que Dios está conmigo. Les platicaba, creo, a ustedes cuando estuve con el dueño del edificio que nos renta del Exe, ¿verdad? Y le platicaba del proyecto. Y él me decía el año pasado todavía: oye, qué valiente eres, me decía.
Porque nadie está haciendo nada. Muy pocas personas están haciendo algo, ¿verdad? Principalmente gente que tiene la posibilidad y que no descansa en Dios, sino que descansa en el dinero. Eso sí estaban haciendo. Pero pues yo creo que me vio muy pelado, ¿verdad? Dijo, ¿y este cómo le va a hacer? Y me decía, qué valiente eres. Y no es algo, sinceramente, si fuera por mí no lo hiciera. Si de mí dependiera. Y construir requiere unidad. Porque Asa los llamó y les dijo, vamos a construir las ciudades, vamos a edificar esta clase de ciudades. Y el pueblo se unió para hacerlo. Amén. Necesitamos oír la voz de Dios y necesitamos unirnos en ese esfuerzo. Construir requiere perseverancia. El mismo Jesús dijo, ¿verdad?, que si vas a construir algo, pero no tienes los recursos, y uno de los recursos es el tiempo, ¿no? Un recurso no renovable. Pasa el tiempo y ya pasó, ya no lo podemos volver atrás. Y el año pasado, antepasado, yo recuerdo que algunas personas se me acercaron y me dijeron, yo tengo que estar ahí en Lexe, cueste lo que cueste, sea lo que sea, yo quiero ser parte de Lexe. Y no sé dónde se les olvidó. A mí no se me olvidó, pero a ellos sí. Ya jamás volvieron, ya jamás dijeron. ¿Por qué? Porque una de las cosas que más ataca el enemigo en nosotros es la perseverancia. Dios quiere que seamos perseverantes. Amén. Y eso, la perseverancia es destruida, ¿sabes por qué? Por la confusión. Cuando estamos confundidos, una de las cosas luego que es inyectada en la confusión es la perseverancia. Y si no, véanlo en la Torre de Babel, dice que iban construyendo la torre y Dios confundió sus lenguas, y en la confusión ya no hubo perseverancia para ese proyecto, se acabó. Amén. Dios nos está llamando a edificar matrimonios, familias, niños. Cuando un corazón se alinea con el corazón de Dios, surge el deseo de edificar su reino. Necesitamos alinearnos con el corazón de Dios. Otra vez, escúchenme bien, yo sé que lo he dicho muchas veces y a lo mejor alguno de ustedes puede empezar a decir ¿verdad? Para los que son de mi tiempo saben qué es eso. Pero otra vez, necesitamos entender que si nos ocupamos de edificar el reino de Dios, Él te va a prosperar. Él se va a encargar de nuestras necesidades y nos va a bendecir. Amén. Cuando damos, el Señor se ocupa de regresarnos. Hay unas cositas así que a mi esposa le gustan mucho. ¿Cómo se llaman? Unos geles que le gustan mucho, que huelen rico. Normalmente cuando vamos para allá, que ahorita no podemos ir porque no tenemos visa, se trae unos, ¿verdad?, cargamentos de eso. Y pues le duran 1 año o 2, ¿no? Y hace rato que se le habían acabado, se le estaban acabando, le quedaba uno y dijo, lo voy a regalar. Y lo veía así y decía, ¿lo regalo o no lo regalo? Y es una cosita así chiquita, ¿no? Que uno puede pensar, pues qué tanto, ¿no? Pero bueno, lo voy a regalar, ¿verdad? Porque aprecio mucho a esta persona. No sé si esta semana o la semana pasada pasó eso. Sí, bien cercano. Pero el viernes llegó el vecino de enfrente y le dijo, Ani, verás, acabo de ir para el otro lado y adivina qué te traje. Y es una cosa sencilla, ¿verdad? Es una cosa sencilla, pero cuando tú te desprendes aún de cosas a las cuales estás apegado, hoy nos hablaba el pastor Rudy Gracia de eso, ¿verdad? De los apegos. Muchas veces hay apegos en nuestra vida, nos apegamos a cosas, nos apegamos a la casa, nos apegamos a un carro, nos apegamos a, no sé, a un anillo. ¿Cuántas cosas? Una camisa, una gorra, una bicicleta. Estamos apegados y Dios quiere que el único apego que tengamos es Él.
Muchas veces Dios te está hablando y te quiere decir: oye, deshazte de ese apego, deshazte de eso, para que veas que yo puedo darte 20 más de esos. Pero como estamos aferrados con uno, ¿verdad? Agarrados así de los 20 uñas, ¿no? Con esa cosa. Y es hasta que lo soltamos y lo sembramos y lo damos. Y hay generosidad en nuestro corazón cuando Dios dice: ya aprendiste la lección, te voy a dar muchos. Amén. Entonces, cuando te alineas con el corazón de Dios, entonces surge ese deseo de edificar su reino. De un corazón inundado de paz es fácil que fluyan los proyectos de Dios. Otra vez, mientras no haya paz, porque la paz mental, ¿verdad?, nos es robada, nos es quitada cuando traemos 1000 cosas en la mente, y normalmente son cosas nuestras, ¿no? Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer acá, tengo que hacer allá, proveer para esto. Y entonces, un corazón inundado de paz, es fácil que fluyan los proyectos de Dios. Amén. Entonces, busquemos al Señor y Él nos va a dar paz por todas partes. Dios guió a Asa para construir ciudades fuertes, no ciudades así nada más. Vamos a hacer una ciudad, no, ciudades fortificadas, ciudades fuertes. Amén. Muchas veces no ocupamos maldecir la oscuridad, sino encender la luz. Es una frase matona esa, ¿no? Y es cierto, ¿no? A veces quisiéramos pues ir en contra de la maldad y de lo malo de este mundo. Cuando Dayana estaba chiquita, todavía está chiquita, ¿verdad? No sé si voy a quedar bien o mal, porque cada domingo la estoy usando a ella, ¿verdad? Pero cuando Dayana estaba chiquita, por ahí, no sé, 3, 4 años, nos decía: oigan, papás, ¿y por qué no cerramos todos los expendios de cerveza que hay en la ciudad y se van a acabar los borrachos? Era su mentalidad, ¿no? Y obviamente pues nos causaba risa y asombro, ¿no?, sus alcances. Pero a veces pensamos: no, es que si yo no puedo ir contra la maldad, pues entonces no voy a hacer nada. Pero no se trata de ir directamente contra la maldad, se trata de prender la luz. ¿Dónde se necesita encender la luz? En esta ciudad. En todos lados, en cada colonia, en cada calle, en cada barrio, se necesita encender la luz del Señor. Y sabes, si tú te dispones, Dios la va a encender contigo. Dios te está llamando, aunque estés muy jovencito. Es más, yo les digo a los jovencitos: tienes sueños, empieza ya con tus sueños. Como me hubiera gustado a mí, no sé, empezar mis sueños muchos años antes de lo que los empecé. Ahora digo: ¿por qué no empecé hace 30 años? Me consuelo reflexionando que, bueno, Dios tiene sus tiempos, ¿verdad? Pero estos sueños los tenías desde hace mucho tiempo. ¿Por qué no empecé antes? Ustedes pueden empezar con los sueños y anhelos. Y cualquiera de nosotros, cualquiera que sea tu edad, comienza con los sueños de Dios a encender la luz en los lugares donde hay oscuridad. Mateo 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista, en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, desde los días, ¿verdad?, el reino del cielo ha venido, ¿qué? Avanzando con fuerza. Avanzando con fuerza. Es una de las traducciones. Avanzando, es decir, el reino de Dios tiene que avanzar. El reino de Dios se tiene que construir. El reino de Dios se tiene que edificar. Y tú y yo somos llamados a colaborar con Él para edificar su reino. Somos llamados, ninguno de nosotros está descartado, todos estamos invitados, amén. Y entonces dice que esas ciudades tenían muros, y la palabra dice que los muros, en el profeta Isaías dice que los muros son de salvación, muros de salvación. En aquellos tiempos las ciudades estaban amuralladas, se levantaban muros altos
para salvar y proteger a los que están adentro, ¿verdad? Pero donde tú llevas la salvación van los muros de Dios contigo. Donde tú pongas tu corazón, tu ojo para bendecir a alguien que no tiene a Dios, vas a llevar los muros de salvación a alguien más. Y luego dice que pusieron torres. Los muros llevaban torres y esas torres se subían ahí para que el guardia de la ciudad pudiera ver hasta lo más lejos posible, 30, 40 metros de altura, para poder avistar posibles enemigos, posibles ataques. Es decir, esas torres, ese subir del nivel de tierra tiene que ver con la visión. Amén. Dios quiere darnos visión. Deja de ver aquí y ahora. Deja de estar viéndote la punta de los pies. Bueno, algunos vemos la barriga, no alcanza a ver la punta de los pies. Sí, algo lo obstruye. Sí. Deja de estar viendo este pedacito. Levanta tu mirada y empieza a ver más lejos. Empieza a ver la necesidad que hay por todos lados. Y tú puedes hacer una diferencia. En tu barrio, en tu cerrada, tú puedes hacer una diferencia. Amén. Por los niños que viven ahí, por la gente más grande que vive ahí, tú puedes hacer una diferencia. Enciende la luz en ese lugar. Edifica y juntos edifiquemos el reino de Dios. Luego dice puertas. Dice que pusieron puertas. Obviamente está hablando de portones gigantes, pesados. Y esas puertas, dice también en Isaías, que los muros son de salvación y las puertas son de alabanza. ¿Sí? No es el lugar a donde se va la comida, no, alabanza. El lugar árabe. Es obviamente el ejercicio de alabar a Dios. Nosotros somos una iglesia que privilegia la alabanza y seguiremos haciéndolo así. Amén. Y queremos hacerlo cada vez mejor y cada vez más, que se oiga más lejos nuestra alabanza. Y debemos de unirnos a eso, porque parte de las ciudades estas que estaba levantando este hombre Asa, ¿verdad? Tenía un especial énfasis en las puertas de alabanza. Dice, entraré por sus puertas, dice en el hebreo con toudá. ¿Sí? Nosotros aquí traduce el Salmo, ¿cómo dice? Entraré por sus puertas, ¿cómo? Con acción de gracias. ¿Sabes qué es toudá? Ahí se traduce como acción de gracias. Toudá es entrar delante del Señor con las manos en alto. Manos en alto, diciéndole gracias. Gracias porque me salvaste. Gracias porque me das vida, gracias que me das salud, gracias por mis hijos, gracias por mi esposa, gracias por lo que me has dado, gracias Señor, porque me has ayudado cuando he estado enfermo, gracias. Eso es toda. Las puertas deben de estar llenas de adoración, de alabanza, de acciones de gracias. Amén. Y luego dice, pongamos también barras, y estuve investigando qué clase de barras significa, y son los cerrojos que se ponían en las puertas. Tenían que ser demasiado fuertes, eran cerrojos de hierro muy grandes, muy pesados. Una ocasión al Sansón le hicieron algo, no recuerdo qué, ¿verdad? Se burlaron de él y agarró las puertas, dice, con todo y los cerrojos, dice. Y se los llevó a cuestas y los dejó allá en un cerro y les dijo, ¡hey, vengan por él! Aquí los voy a esperar. Obviamente mejor hicieron unas puertas nuevas, ¿no? Sí, pero las barras son de seguridad. Sí, de seguridad. ¿Y qué mayor seguridad, dice el libro de Job, que los decretos de Dios? Los decretos de Dios, dice, son nuestros cerrojos. Así dice en Job. Los secretos de Dios son nuestros, los ha puesto Dios como decretos de Dios ha puesto Dios como nuestros cerrojos. Y cierro con esta parte de Nehemías 4:2. Dice, ¿qué se creen estos judíos muertos de hambre? Está hablando
creo que se llamaba Tobías, ¿no? Sanbalat se llamaba. El socio de Sanbalat era Tobías. Pero dice Sanbalat: ¿qué se creen estos judíos muertos de hambre? ¿Acaso piensan que se les va a permitir ofrecer sacrificios otra vez? ¿O que podrán terminar el trabajo en un día? ¿O que los montones de desechos van a sacar nuevas las piedras que se quemaron? Había escombros por todos lados, y de esos escombros y de esas piedras Nehemías y el pueblo estaba obteniendo el material para volver a reconstruir. Y este hombre se burla de ellos diciéndole: primeros muertos de hambre, ¿verdad? En una manera muy despectiva. Y también dice: ¿a poco creen que de la basura van a sacar piedras? Para mucha gente, los adictos pueden ser basura. Para mucha gente, los alcohólicos pueden ser basura. Para mucha gente, los que están envueltos en pecados y han lastimado a mucha gente pueden ser basura. Pero Dios los ve como piedras preciosas que pueden ser restauradas. Pero hace falta un perito arquitecto, un albañil, un constructor, alguien que tenga su corazón alineado con el corazón de Dios, que vaya y tome esa basura y la ponga en el lugar de Dios. Amén. ¿De dónde te sacó el Señor? Quizás alguien aquí tiene una historia terrible, una historia dura, difícil, y quizás alguien podría haber pensado: tú ya no eres nadie. Pero de ahí te sacó el Señor y te puso como piedra preciosa, piedra viva en su templo. Amén. ¿Por qué no ahora nosotros convertirnos en esos que van por las calles, que van por los barrios, que van donde nadie voltea a ver, y sacar esas piedras desechadas y traerlas y convertirlas en piedras vivas para el Señor? Amén. Y lo más precioso de esto es que si nosotros nos dedicamos a edificar, el Señor nos va a prosperar. Y claro, no deberíamos hacerlo por eso, ¿verdad? Deberíamos de hacerlo por amor a Dios y por amor a la gente. Pero la Biblia dice lo que leímos ahorita, ¿verdad? Que edificaron pues y fueron prosperados. Cierra tus ojos, por favor. Señor, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú haces la diferencia en nuestras vidas. Queremos conectarnos contigo, Señor, de tal manera que podamos convertirnos en lo que tú quieres que nos convirtamos, Señor. Hazlo, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, que seamos edificadores. No hemos sido llamados a derribar, hemos sido llamados a construir. Oh, sí, la gente no necesita saber cuán mala es, ya sabe qué mala es. La gente no necesita saber cuán mal está tomando decisiones. Necesita a alguien que le ayude a construir su vida. Aquí estoy yo, Señor. ¿Por qué no le dices al Señor: aquí estoy yo? Heme aquí, Señor. Heme aquí. Yo quiero ir y yo quiero hacer lo que tú me estás mandando a hacer. El enemigo piensa que soy nada. El enemigo piensa que somos muertos de hambre, como dice Sanbalat. Pero somos instrumentos en tus manos. Instrumentos en tus manos para edificar. En el nombre de Jesús.